Pero me dijeron ellos, es que queremos darte una noticia, me dijeron. Queremos decirte, me dijeron ellos, de que hay una persona que está muerta en ese lugar. Es un moreno así, así. Entonces le dije yo, oh sí, es el moreno. Es un moreno que era un salvadoreño que venía allí. Ese moreno venía allí y entonces él fue el que murió. Me dijeron, luego el otro me dijeron, lo enviaron, me dijeron, para Puebla, que va con la columna, que le hace falta una parte de aquí de la boca, va quebrada su columna, sus pulmones, no es posible que llegue para Puebla, me dijeron. Entonces me dijeron ellos, pero ¿sabes qué? Me dijeron, entonces mi hermano, en ese momento yo empecé a ver, dije yo, entonces Dios me ha librado de la muerte. Y decía yo, pues decía la gente, todo un montón de gente que me llegaba a ver ahí, decía, tiene suerte de estar con vida, porque ya habían visto, usted sabe que en Ojos Pueblos la gente como se agolpa a ver ahí los sucesos que suceden. Un pueblo pequeño, casi todo el pueblo, y la gente empieza a ver ahí qué es lo que ha sucedido. Y ahí estaba ese muchacho muerto ahí. Pero entonces empecé a darme cuenta yo, pero yo no, ahora yo me doy cuenta, ahora de que yo he venido a Cristo. Dice la palabra de Dios de que desde que antes que tú nacieras yo te he escogido, dice el Señor. A veces el diablo va a hacer hasta lo imposible por quitarlo la vida, pero cuando Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, es imposible, es difícil que Satanás pueda hacer nada contra nosotros. Pero lo que yo ahora que me doy cuenta que me libró Dios de la muerte, cuando yo estaba pequeño, mi madre a mí me llevaba a la iglesia. Yo vivía en un lugar de Trojes, el Paraíso. En ese lugar había una iglesia allí que se llamaba las Asambleas de Dios. En ese tiempo yo me acuerdo que en ese momento, hace ya casi por la edad de unos 20 años, 20 y algo de años, nosotros allí en ese pueblo aún todavía no había luz. En ese pueblo todavía caminábamos por caminos. Y me acuerdo que ya de allí, de lo que es, yendo de ahí de donde Doña Trina para arriba, y allí habían caminos, había que pasar por un crique allí, y allí había un lodo, y allí siempre, yo me acuerdo que yo me caía en ese lodo. Luego allá en la otra cuadra había otro gran charco, y yo me caía en ese lodo, y yo me acuerdo que siempre andaba con mis pies reventados en la noche, porque mi abuela los llevaba a la iglesia, y nosotros crecimos allí en ese momento del evangelio. Íbamos a la iglesia y estábamos yendo a la iglesia y íbamos y veníamos casi 4 veces por semana, y mi abuela constantemente en la iglesia. Para todos aquellos que conocen a esa anciana, oh, que yo le doy gracias a Dios por esa madre que tengo, por mi abuela Saturnina Valladares, que muchos de ustedes que van a ver este video de allá en Troje, ustedes la conocen. Como esa abuela siempre estuvo yendo diariamente a la iglesia. Siempre yo miraba cómo ella se consagraba para su Dios. Siempre yo miraba a ella cómo hablaba de Dios. Los hablaba de Dios a medianoche. Ella venía del culto y seguía ella hablándolos la palabra de Dios. Y ella lo seguía inculcando esa palabra de Dios y lo decía: mi hijo, mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y ella lo seguía hablando, aquel pasaje que decía: honra a tu padre y a tu madre, para que se alarguen los días de tu vida y para que te vaya bien. Y yo veía como esa madre se dormía. Yo veía como mi madre se dormía, leyendo aún con un candil. A veces cuando tenía para el gas, pero la mayor parte de veces los alumbrábamos con ocote. Toda aquella gente de Troje saben que lo que estoy diciendo es la verdad. Hace 20 años los alumbrábamos con ocote nosotros. Y mi abuela ahí estaba alumbrándose con ocote, escudriñando las escrituras.
y ella hablaba y oraba, y yo podía ver a mi madre que ella decía, oh, ella venía del culto, y después de que venía del culto ella seguía orando. Y ella se arrodillaba en aquella cama y decía, Señor, ten misericordia de mis hijos, Padre. Y ella clamaba y decía, Señor, ten misericordia de Ser. Oh, Señor, y ella lloraba en la presencia de Dios. Y ella le decía, Señor, guarda mis hijos. Señor, guarda mi familia. Señor, guarda a Luis, Señor. Guárdalo de todo peligro, Padre. Y ella lloraba y le clamaba orando a Dios. Y ella le decía, Señor, no permita, Dios mío, que el diablo toque a mis hijos. No permita, ella decía, que mis hijos se pierdan. Señor, yo te los pongo en tus manos para que ellos sean salvos. Y ella decía, Señor, yo los encomiendo en tus manos. Guarda a mi hijo, guarda a mi familia, guarda a todos mis hermanos, guarda a todos aquellos de este pueblo, Señor. Y ella vivía poniéndolo en las manos de Dios. Y ella oraba y oraba y oraba y oraba, y se acostaba a veces a las 11, a las 12 de la noche. Y yo me recuerdo que siempre íbamos a moler al molino a eso de las 3 de la mañana, y lo primero que los despertaba en aquel momento, en aquella madrugada, era el clamor a Dios otra vez en la mañana. Es por eso, mi hermano, que yo a este mensaje le he puesto el poder de la oración, porque esa anciana, ella estaba orando de noche, en la madrugada, estaba poniéndolos en las manos de Dios, diciéndole, Señor, una vez más, Padre. Y ella no se cansaba de orarle a Dios, porque ella tenía una promesa. Que decía, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y ella no paraba de orar, ella no paraba de leer la Biblia, ella no paraba de evangelizar. Yo miraba cómo ella apartaba su diezmo, yo miraba ella cómo apartaba sus primicias, yo miraba que ella decía, estas son las primicias de Dios. Hoy en día no se voy a decir nada de eso. Hoy en día la gente le da pesar, da los diezmos, da las ofrendas. Yo recuerdo que mi madre, a ella le regalaron una vaquilla, y ella dijo, el primer ternero que tenga esta vaca la voy a dar para el Señor, porque el anhelo de ella era estar bien con su Dios proveedor. Y ella decía, voy a llevar lo primero para mi Dios. Ella llevaba su ofrenda, llevaba sus diezmos, sus primicias, pero ella estaba esperanzada que Dios iba a hacer un milagro, de que Dios tenía que en cualquier momento hacer un milagro. Y yo veía cómo ella oraba, yo veía cómo todos los que ven esto saben, a todo el mundo, buscando, evangelizando, regañando a todo el mundo, diciéndole a la gente que se aparte del pecado, diciéndole que Cristo viene, y que Dios viene, y que hay un lugar, y que hay un infierno, y que hay un cielo, y que hay un lugar donde las calles son de oro. El deleite de esa anciana era seguir hablando de Dios. Y esa anciana, me imagino que en esos momentos, cuando yo me vine para los Estados Unidos, me imagino yo que ella doblegó esa oración. Yo me imagino que ella, me imagino que ella era constante en la mente de ella. Señor, ahora me imagino yo, quizás ella decía, ahora tengo que orar por mi hijo, porque las noticias allá se ven como la mayor parte de gente fracasa en este viaje. Y ella, me imagino yo que ella decía, Señor, guarda a Luis, Padre. Ella decía, Señor, guárdalo, cúbrelo con tu sangre. En ese momento que la muerte llegó a ese lugar donde caímos en ese tren, en ese momento llegó la muerte, y me imagino que a mí me quiso atrapar allí, pero había una anciana que estaba clamando por mi vida. Y en ese instante yo me imagino que llegó como aquellos 3 hebreos que llegaron, que el diablo los quería matar en aquel horno. Pero en ese momento dice la palabra de Dios en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. En ese momento el clamor de mi abuela había llegado al cielo, y en ese momento yo fui libre, yo fui
Yo fui libertado de la muerte porque el diablo me quería matar, pero había alguien quien estaba orando por mí, había alguien quien estaba clamando por mi alma, y la muerte no me pudo tocar, porque dice la palabra de Dios, porque yo aún también era temeroso de Dios. Yo en ese camino venía siempre yo clamándole a Dios que me guardara, aunque él que era un inconverso, pero quizás mis oraciones no eran las que Dios contestaba, sino las oraciones de mi madre, de mi abuela, de mi madre bella. Esas oraciones eran las que tenían contestación. Quizás Dios escuchaba mis oraciones, pero realmente las oraciones que Dios escuchaba eran las oraciones de mi madre, que le decía que me guardara, que me salvaba. Pero vemos en otro pasaje que la palabra de Dios dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Porque yo le temía, y el ángel de Jehová acampaba alrededor de mí, porque Dios también tenía un plan para mí. Es por eso, mi amigo y mi hermano, tú que vas a viajar, tú que vas a subirte a un avión, tú que vas a salir a cualquier parte que salga, lo primero que tienes que es encomendarte en las manos de Dios. Y usted padre, y usted madre, y usted hermano, si usted tiene hijos, lo primero que usted tiene que hacer es encomendarlo en las manos de Dios, porque sabemos, especialmente para aquellos que van a viajar en tren, yo les digo a sus madres, a usted mismo, que clame a Dios, que Dios le va a responder, porque si usted dice la palabra de Dios, que si alguien toca la puerta, Él abre. Si usted clama a Dios, Dios le va a responder, Dios no lo va a dejar, porque sabemos que Dios es amor. Ya han pasado casi 10 años de esto, y aquí estoy, gracias a Dios. Ahora hace 3 años, después de eso yo seguí un trayecto de mi vida de desobediencia. Déjeme decirle que dice un pasaje en la Biblia de que lo malo para uno es para bien. Déjeme decirle que el diablo me quiso matar ahí en ese lugar, pero había una madre que estaba intercediendo por mí. Déjeme decirle que para mí fue de gran bendición haberme caído de ese tren, porque yo en ese lugar pude conseguir yo no traía dinero, solo traía como un poquito de dinero, que suficiente nada más apenas para comer unos 2-3 días, traía nada más como 600 pesos mexicanos por ahí todavía. Pero déjeme decirle que en ese lugar, mi hermano, yo soy electricista, logré a hacer un hospital de electricidad, porque en la parte donde yo llegué, donde esa señora, el muchacho trabajaba con la compañía esa de electricidad, él me consiguió un trabajo, y ese trabajo yo lo hice, un hospital, electrifiqué un hospital ahí en México, y yo me gané ahí la cantidad de 25,000 pesos mexicanos, el cual yo lo compartí con él, y me tocaron a mí la cantidad de 12,000. En ese lugar yo recogí el dinero para volar en avión, compré un boleto y conseguí el dinero para pagar el coyote. Y déjeme decirle que yo saqué papeles ciudadanos de ahí, de ese país, me nacionalizaron en ese país, yo saqué credencial, yo saqué licencia, saqué credencial del PRI, y me subí a un avión. Déjeme decirle que yo volé en un avión de Tijuana, del DF a Tijuana, y yo pude llegar a este lugar, a Los Ángeles, porque me consiguieron un coyote. Yo conseguí ese dinero allí con $1,200 que me cobró el coyote para pasarme, y yo tuve a dónde llegar aquí. Y déjeme decirle de que yo tuve el privilegio de llegar aquí. El diablo me quería quitar ahí, pero había uno que era más poderoso que él. Entonces, en ese momento, yo logré llegar a este país, pero déjeme decirle que esto solamente lo pudo hacer el poder de la oración. Esas oraciones que llegaron hasta el cielo. Es por eso que yo le invito de que usted siga orando, que no se canse de orar, que Dios guarde su familia, que Dios guarde a sus hijos. Y este testimonio ha sido para honrar y para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es, mi hermano, que la invitación es de que si usted no tiene a Cristo, hoy es el día, hoy es el momento de que usted puede buscar de Dios. Busque de Dios. Dios es real. Dios lo va a ayudar en el momento más difícil. Dios no me dejó en ese momento, porque las oraciones de mi madre llegaron hasta el cielo. Esto lo hacemos para glorificar el nombre de nuestro Señor, el Dios que servimos. Dios es poderoso. Para la honra y para la gloria de mi Dios, entregamos este testimonio para todo aquel que lo escuche, que sea de bendición, en el nombre de Jesús. Gracias, que Dios les bendiga, que Dios los guarde, y recuerde, siga orando, siga clamando, que Dios va a contestar sus oraciones. Que Dios les bendiga.
Pedimos que Dios bendiga a aquellos varones también. Primeramente, Dios tenga misericordia de ellos. Que Dios les bendiga. Que Dios los guarde a cada uno. Pongan todo